Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar derivada de una potencia. La derivada de una potencia o función potencial, que está aquí. Ojo que esta u representa una función elevado a una potencia. Por lo tanto, la derivada es igual al exponente, que está aquí, por la base elevada al exponente menos 1 por, y aquí viene el detalle, la derivada de la base. Ahora, si esta base hubiese sido la función identidad, por ejemplo x, entonces esto que está aquí sería simplemente 1, ya que la derivada de x es 1, que es lo que habíamos estudiado cuando vimos la función identidad. Por ejemplo, si tuvieses así, f x es igual a x a la k, entonces tú quieres derivar, y si aplico esta fórmula que está aquí, sería k por x, k menos 1, fíjate que esto es la función identidad, por la derivada de x, pero la derivada de x es simplemente 1, por lo tanto, esta es la fórmula que vimos en la entrega anterior. Aquí es por 1, así que no pongo nada. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Nos piden derivar lo siguiente: f de x es igual a 3 más 2x elevado al cuadrado, todo eso elevado al cubo. Pues bien, tú dices, voy a copiar la fórmula que está aquí, y digo, para este caso u vendría a ser 3 más 2x elevado al cuadrado. Luego, escribo por acá, u es igual a 3 más 2x elevado al cuadrado, importante reconocer los términos, y luego k tiene que ser necesariamente 3, ya que ese es el exponente. Bueno, vamos a derivar. Sería de la siguiente manera. Como ya reconocí que tengo que aplicar esta fórmula, pues bien, primero voy a poner el valor de k. K descubrí que era 3, o sea el exponente. Como que baja aquí. También lo puedes ver directamente. Luego, pones u elevado a la k menos 1. U es todo esto, con el paréntesis. 3 más 2 x elevado al cuadrado, y todo esto elevado a la 3 menos 1. Por u. Derivada de u. Pero yo ya sé que u es esto. 3 más 2x elevado al cuadrado, y todo esto lo voy a derivar. ¿Qué sigue aquí? Derivada de x, esto es igual a 3 por, lo copio igual, aquí 3 más 2x elevado al cuadrado, pero el exponente es 3 menos 1. ¿Cuánto es 3 menos 1? 2. Y ahora voy a derivar eso. ¿Te acuerdas cómo derivar cuando tienes varias funciones? Por ejemplo, tengo u más v, que son dos funciones, y voy a derivar. Entonces, derivo cada una de ellas, ¿verdad? Si aquí hubiese sido menos, aquí también sería menos. Eso es lo que tengo que hacer. Bueno, entonces voy a derivar de esta manera. 3, vamos a poner aquí en paréntesis, más 2x al cuadrado, y ese también lo voy a derivar. Bueno, continuando con la operación, esto que está aquí queda igual, no lo voy a elevar al cuadrado, lo dejo ahí, 3 más 2x elevado al cuadrado, todo esto al cuadrado por, como la derivada de una constante. Yo sé que tú te acuerdas las fórmulas que habíamos puesto en el video anterior. Si yo tengo un número, tengo f de x, por ejemplo, es igual a k, que es una constante, entonces luego tú derivas eso y te va a salir 0. ¿Ok? La derivada de una constante es 0. Por ejemplo, la derivada de 3, 0. Más, derivo esto, como tengo una constante, 2, se va a multiplicar por la derivada de x al cuadrado. Paso por paso. Bueno, esa es otra propiedad. Derivada de x3 por 3 más 2x elevado al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado por 0, ya no copio nada, aquí es 2. Y fíjate aquí, como tengo la función identidad, ya sé cómo trabajar, este 2 pasa a multiplicar aquí, y pongo x, 2 menos 1. ¿Sí? Y bueno, f de x es igual a 3 por 3 más 2x al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado por 2 por 2 es 4, x a la 1, o sea no pongo nada, solamente 4x. Y listo, ahí ya tenemos la solución. Recuerda que hemos aplicado esta propiedad. Si tienes así y quieres derivar, esto sería n por x elevado a la n menos 1. Y bueno, para el caso de una constante, por esto
estamos aplicando esta propiedad. Si hay una constante que multiplica a la función identidad, sigue la constante igual y derivo la función identidad, ¿no? Bien, eso lo vimos en la entrega anterior. Esto que está aquí lo podemos escribir de una mejor manera, darle una presentación más elegante. Fíjate que este 3 puedo multiplicarlo con lo que está aquí y me quedaría 12x, paréntesis, 3 más 2x elevado al cuadrado, todo esto al cuadrado. Y esa es la solución a este ejercicio. Solo es cuestión de aplicar nuestra propiedad y trabajar con un poquito de orden. Me piden derivar lo siguiente. F de x es igual a x al cuadrado más 2x menos 1, todo eso elevado a la cuarta. Yo al instante reconozco que estoy en derivada de una potencia. Por lo tanto voy a aplicar esta fórmula. Solo es cuestión de reconocer los elementos. ¿Quién sería u aquí? Sería todo esto, ¿verdad? Entonces tú pones u es igual a x al cuadrado más 2x menos 1 y k es el exponente, o sea 4. Bueno, una vez reconocido eso ya puedo resolver. ¿Por qué? Dices, la derivada de x va a tomar esta forma. ¿Quién es k? 4 por u elevado a la k menos 1. U es todo esto. Elevado a la k, que es 4 menos 1. A todo eso lo voy a multiplicar por, nuevamente, u, que es x al cuadrado, más 2x menos 1, pero derivar eso. Continuando con la operación, tengo aquí derivada de x, esto es igual a 4, por aquí lo copio exactamente igual, 2x menos 1, esto no va a variar, 4 menos 1 es 3, ponemos aquí 3 por, ahora bien, ¿qué pasa cuando tienes suma de funciones? Y bueno, vas a derivar. Se aplica el siguiente criterio, ¿no? Suponte que tú tengas estas funciones y quieres derivar, sea aquí más o sea menos. Por lo tanto, tú dices, derivo cada una por separado. Si hubiese sido más, más, y si hubiese sido menos, aquí pongo menos. Es una propiedad. Bueno, aquí voy a poner paréntesis, entonces digo, x al cuadrado voy a tener que derivar esto, más 2x voy a tener que derivar esto, menos 1 y voy a tener que derivar este. Todo eso un paréntesis. Ahora tienes que recordar tus fórmulas. Por ejemplo, cómo se deriva la función identidad. Si tienes una función así, la derivada de este, ya lo sabíamos. Esto pasa a multiplicar aquí. Es un poco como que la misma que esta. Así. Solo que aquí ya no pongo esto porque se sobreentiende que la derivada de x es 1. Ahí está. Eso es lo que me va a quedar. Por lo tanto, de aquí, este 2 pasa a multiplicar acá. Y aquí sería x 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. Así que lo dejo en 2x. Más, ¿cómo es eso? La derivada de una constante que es 2 por la función identidad. Pues bien, la derivada de eso es bien fácil. La constante ni la toco, la dejo ahí. Por, bueno, si aquí hubiese un n, sería así. Derivo esto, ¿no? Y bueno, esto ya es lo que está aquí. Sin embargo, aquí solamente tengo así, la x. Así que voy a derivar solamente la x. Menos la derivada de una constante, fórmula. Si tienes una constante, por ejemplo, así, entonces la derivada de eso es 0. Esto quiere decir que si tenías f de x es igual, por ejemplo, a 10, es una constante porque no depende de x. Entonces la derivada de eso es 0. La derivada de cualquier número, 0. Por lo tanto, aquí es 0. Seguimos resolviendo eso. Bueno, aquí teníamos que copiar lo mismo. 4 x al cuadrado más 2x menos 1. Todo esto elevado al cubo por, y bueno, lo que salga de aquí. Entonces ya va tomando forma. Esto sería 4. Vuelvo a copiar esto, x al cuadrado más 2x menos 1. Todo esto elevado al cubo y mira lo que me quedó aquí. 2x más, ¿cuánto es la derivada de la función identidad? Así, es simplemente 1.
Entonces ahí es 2 por 1, o sea 2. Y el 0 ya no lo pongo. Bueno, ya casi está resuelto esto. Nótese que aquí puedo factorizar el 2. Eso para darle una mejor presentación. Aquí tengo x al cuadrado más 2x menos 1. Todo esto elevado al cubo. Y ahí puedo factorizar el 2, o sea, puede quedarme así. Sí, ya que tú cuando multiplicas así me queda otra vez 2x más 2. Multiplicas esto por esto. Y ya tienes la respuesta. 4 por 2 es 8. Puedo poner primero este. Y luego aquí, x al cuadrado más 2x menos 1 elevado al cubo. Listo. Solución de este ejercicio. Resuelto. En principio, reconociendo qué clase de ejercicio estoy, en este caso derivada de una potencia, aplico mi fórmula en orden y listo. Tengo cuidado con el desarrollo y luego aplicar estas otras pequeñas identidades de la función identidad, que las hemos explicado en detalle en entregas anteriores. Nos piden derivar lo siguiente. F de x es igual a x más b, todo esto entre c, elevado al cubo. Bueno, tú recuerdas que estás en el caso de derivar una potencia, para lo cual vamos a usar la siguiente fórmula, que está aquí. Vamos a reducir un poquito. Y bueno, hay que reconocer los elementos. ¿Quién sería u aquí? Creo que salta a la vista que u es ax más b entre c. Y el exponente, que es k, aquí es necesariamente 3. Creo que ese primer paso ya lo dimos. Y creo que es el más importante. Por lo tanto, vamos a derivar. ¿Qué dice la fórmula? Primero pongo k. Yo ya sé que k es 3. Luego pongo u. O sea, todo esto. Vamos a poner aquí ax más b entre c. Elevado al exponente k y le quito 1. Luego todo eso lo voy a multiplicar por la derivada de u. U es todo lo que está entre paréntesis, o sea, ax más b entre c. Y bueno, vamos a derivar eso. La primera parte está sencilla porque solamente es cuestión de copiar. Y aquí es ax más b, no me hago ningún problema. 3 menos 1 es 2. Aquí tampoco me voy a hacer ningún problema, pero tengo que trabajar con un poco de calma. Tú dirás, tengo una división. En verdad, tienes que recordar esta fórmula. Por ejemplo, si tienes f de x es igual a una constante por una función, entonces la derivada de eso es igual a la misma constante y derivas lo que está ahí. ¿Sí? Entonces, yo tengo que descubrir la constante si es que lo hubiese para sacarla. Digamos, aquí la constante es 1 sobre c, porque 1 sobre c está multiplicando a ax más b. Ok, entonces fíjate que como que lo saco hacia afuera. ¿Sí? Es como si tú tuvieses algo como esto. Fx es igual a, por ejemplo, aquí tengas x más 5 entre 8. Y te piden derivar eso. Entonces tú dices, f en x tendría que ser este 8 que está dividiendo, en verdad es como si fuese un octavo. O sea, un octavo por x más 5. Y por la propiedad que hayamos visto, la constante queda fuera y solamente derivo lo que está aquí, la función. Bueno, esa idea he aplicado aquí. Entonces 1 sobre c, que es la constante, queda fuera. Bueno, trabajamos con calma y por pasos. Aquí tengo ax más b entre c, todo esto elevado al cuadrado por 1 sobre c, y ahora voy a derivar esto. ¿Cómo se deriva la suma de funciones? Los hemos visto en los demás ejemplos. Tú tienes así, u más b, que son dos funciones, y vas a derivar. Entonces se deriva de esta manera, por separado. Si aquí hubiese sido menos, aquí le pongo menos. Entonces, a por x más b. Voy a derivar. Pero ese 1 sobre c está multiplicando a todo. Bien. Derivada 3. Esto lo copio igual hasta el final. A x más b entre c elevado al cuadrado por 1 sobre c. Ahora fíjate lo que va quedando aquí. Esto es una constante, ¿verdad? A. La única variable es x. Todos los demás son números, sino que están representados por letras, que es a, b y c.
Entonces voy a aplicar lo mismo que está aquí. La constante hacia afuera y derivo solamente x. Más, ajá, derivada de una constante, ¿cuánto es? Si tienes una constante, por ejemplo, un número es una constante, 6, y le quieres sacar la derivada, es igual a 0. Entonces la derivada de una constante es 0. Propiedad. Recuerda que A, B y C están reemplazando a números ahí. No me lo dice, pero es evidente, ya que la única variable es x. Por 1 sobre c. ¿Y cuánto es la derivada de la función identidad? Eso también tú tienes que recordar. Es 1. Esa es otra propiedad. Por lo tanto, aquí es como si fuese A, esto es 1. A por 1. Pero A por 1 es simplemente A. Así es que lo dejo en A más 0. Bueno, A más 0 sigue siendo A. Y listo. Ahí tengo la respuesta de ese ejercicio. ¿Podrías darle una mejor presentación? Por supuesto que sí. Dices, la derivada de x es igual. Mira, aquí tengo 3 en el numerador, luego tengo 1 y luego tengo a. Multiplico esos y me va a quedar 3 entre a, o 3 por a, perdón, y en el denominador tengo solamente c. Todo eso por ax más b entre c, pero elevado al cuadrado. Esto que está aquí es la solución de este ejercicio. Bueno, hemos aplicado nuestra fórmula de derivada de una potencia. ¿Listo?